Muy buenas noches, miembros de la familia. Continuamos el evento para inhalar el punto de vista divino y tener la oportunidad de aplicarlo cada instante de cada instante. Y la palabra de Dios nos dice que Dios amó al mundo tanto que dio a su Hijo nacido en forma única para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y una vez que tenemos la vida eterna, continúa toda la información. Si permanece en mi palabra, serán verdaderamente mis estudiantes y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Abra entonces, por favor, la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, versículo 20. Hebreos capítulo 12, versículo 20. Y para que esto venga entonces a ser una realidad, asegurémonos que estamos sin pecado inconfeso. Gracias Dios Padre por el privilegio. Te pedimos que lo que vayamos a inhalar venga a ser para nuestra edificación y para la gloria de nuestro Salvador. Te lo pedimos en su nombre. Y quisiera, antes de llegar al versículo 20, que viéramos la sinfonía de Hebreos. Un segundo, que se me fue aquí. Y en Hebreos hemos estado viendo toda esta información que tiene que ver con el programa divino. Hebreos 12. En Hebreos 12, 20. Pero Hebreos 12, 20, antes de eso entonces, siempre me gusta ir al contexto. Y el contexto aquí tiene que ver con Hebreos 12, 19. En lo que se refiere ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras, tal que los que oyeron rogaron que no se les hablara más. Y eso es porque estaban escuchando los mandamientos. Y las palabras que escucharon se refieren entonces a la ley mosaica. Y el sonido de la trompeta fue usado para llamar a la congregación, como se hizo en Éxodo 19, 12, para anunciar la llegada del decálogo de Moisés y entender, oír y concentrar bajo autoridad. Y la autoridad es esencial, que es la autoridad del Espíritu Santo, y en la autoridad del Espíritu Santo vamos a orientarnos a la autoridad del establecimiento divino. Y por eso entonces es que Éxodo 19, 19 nos dice, el sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. El sonido de palabras era como truenos. Y las palabras que escucharon fueron la ley mosaica. Y ese escucharon es ese acúo. Entendieron, escucharon, bajo la autoridad divina. Y nosotros estamos aquí para continuamente estar entendiendo la autoridad divina para el cual continuamos vivos. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo, estoy aterrado y temblando. Que es el peripateo, donde le rogaron a Dios que no les hablara más por el ruido que estaban escuchando, y eso sucedió
en el año 67 después de Cristo. Y también ocurrió en 1441 antes de Cristo. Nosotros tenemos la oportunidad de estar inhalando y exhalando el punto de vista divino para ver una serie de eventos. En lo que se refería a que hubo una asamblea y por eso nos dice a ustedes, en cambio, se han acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial y a miriadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús el mediador de un nuevo pacto, del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la sangre de Abel. Y por eso nos dice, miren que no rechacen al que habla, porque si aquellos no escaparon, cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo y estamos cada 24 horas para estar recibiendo diferentes exclamaciones divinas, para estar funcionando como lo que somos para Dios. Nada sucede sin autorización divina y estamos vivos para estar orientados a precisamente esa voz, porque nuestro Dios es fuego consumidor y es fuego consumidor para nuestra ventaja. Y ahí está lo que la rectitud de Dios demanda, la justicia de Dios ejecuta al hacer la aplicación a nuestras vidas. Y existe la voluntad positiva y la voluntad negativa. Y cuando estamos fuera de comunión, pues vamos a andar en voluntad negativa. Voluntad positiva y voluntad negativa son nuestra elección para beneficio, para bendición o para maldición. Para estar liberando el tiempo. Para liberar el tiempo tenemos que andar con la luz prendida y tener el lujo de estar aplicando el punto de vista divino desde la cartera de nuestra alma, del marco, referencia, centro de memoria. Por lo tanto, lo más importante es lo que está sucediendo en nuestras almas. Mucho más importante que lo que esté sucediendo en nuestros cuerpos. Porque todos vamos en diferentes momentos a estar bajo disciplina, pero la disciplina es para estar orientándonos en nuestras almas. Por eso en Hebreos 12:6 dice, porque a quien su majestad ama, disciplina, que es la disciplina de advertencia, y azota, que es la disciplina intensa, a todo el que recibe como hijo, como hija, como familia real. Hebreos 12:7. Soporten la disciplina. Dios los está tratando como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Por eso, todo esto es parte de toda la sinfonía para estar celebrando cada instante de cada instante. Y cuando estamos miserables, cuando estamos culpables, cuando estamos fuera de comunión, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Marcamos el 119, citamos nuestro pecado y regresamos al combate, porque en cualquier momento se termina y queremos salir de aquí con máximo crecimiento espiritual, todo provisto. Todo provisto desde antes de la creación del universo para nuestros primeros padres,
y para Abel, y para Caín, y para todos. Y nadie tiene excusa. Primero, para no nacer de nuevo, porque Dios se revela a través de las cosas que se ven. Y una vez que nacemos de nuevo, nadie tiene excusa para no estar creciendo espiritualmente, aunque estamos continuamente bajo la influencia de nuestra naturaleza de la caída, que le va a estar respondiendo a circunstancias. Todo provisto para continuar creciendo. Y la plenitud del Espíritu, por eso está el mandato, sean llenos del Espíritu. La llenura del Espíritu y la palabra de Dios metabolizada es necesaria y debe estar siendo aplicada cada instante de cada instante, porque en esa forma estamos liberando el tiempo. Y la disciplina divina es un regalo para ejercitar las opciones y regresar a la pista, a la carretera de la relación con Él. La misma voz que se ha escuchado desde el jardín del Edén, es la misma voz que se continúa escuchando generación tras generación tras generación. Pero es obvio que el poder de la naturaleza de pecado es atómico, pero puede ser neutralizado a través de nacer de nuevo y estar en la plenitud del Espíritu, porque estamos funcionando con el poder de Dios. Juan 8:31. Jesús entonces dijo a los judíos que habían creído en Él, ¿qué les dijo? Sí, tercera condicional, a lo mejor sí o a lo mejor no. Si ustedes permanecen, persisten, son consistentes en mi palabra, en el punto de vista divino, entonces ustedes serán verdaderamente mis estudiantes, mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y esto es para cada uno de los miembros del género humano que hayan creído en Cristo, porque se los dijo a los que habían creído en Cristo. Son los únicos que pueden permanecer en su palabra. Y para permanecer en su palabra, lo primero es el mandato, cita tu pecado, y al citar el pecado, la luz prendida, para estar con el apetito para inhalar más del punto de vista divino y exhalarlo. Y es fascinante todo el programa, no importa dónde vivamos o cuánto tenemos. De ahí la importancia de la información divina. No para estar buscando la aprobación de Dios, ni para andar buscando la aprobación personal, ni para andar buscando la aprobación de algún miembro del género humano, sino para estar parados firmes, habiéndonos ceñido con el cinturón de la verdad y creciendo. Entonces, de ahí la importancia de funcionar en las condiciones de la espiritualidad. Y la omnipotencia de Dios continúa siendo la voz que se escucha generación tras generación, la voz para regresar al programa divino, que está siendo disponible ahorita a todos los miembros del género humano. Unos para que nazcan de nuevo, los que ya nacieron de nuevo, para asegurarse de que están en comunión con Dios, para tener el apetito y estar liberando el tiempo. Y aunque no se escucha con la misma fuerza que le escucharon los judíos, pero la podemos estar escuchando y tiene que ver con la continua conciencia del plan de Dios. Todo el tiempo, orientándonos. Dios tiene un plan.
perfecto. Y por eso es que estoy respirando. Aunque el poder de la naturaleza de la caída, como hemos visto, es atómico, pero el poder de la plenitud del Espíritu lo trasciende. Estamos aquí para saborear la máxima felicidad. Felicidad a través de los recursos divinos, los mismos recursos del monte Sinaí, o la miseria en la vida cuando andamos buscando la aprobación de Dios personal y de otros. Hebreos 12:20, porque no podían soportar el mandato. Si aún una bestia roja toca el monte, será apedreada. Entonces aquí la importancia de estar exponiéndonos a la palabra de Dios, para en esa forma no estar intimidados con nada de la información divina como se intimidaron ellos. Porque al estar en comunión con Dios, podemos estar gozando una relación íntima con Dios, continua. Condición en la que nacimos, pero que dejamos de tener cuando nacemos de nuevo. En condición cuando nacimos se está refiriendo a nuestros primeros padres, ¿okay? Pero que dejamos de tener, pero al creer en Cristo, nacemos de nuevo para tener esa relación íntima con Dios. O estar funcionando en la miseria autoinducida, al estar funcionando en la energía de la muerte espiritual. La muerte espiritual se inicia en el jardín del Edén. Si desobedeces, morirás. Y los dos murieron espiritualmente, pero todo programado para que aquellos en su descendencia que quisieran conocer a Dios iban a tener la información para nacer de nuevo y estar inhalando y exhalando el punto de vista divino. Nunca perdemos nuestra posición una vez que nacemos de nuevo, pero podemos dejar nuestra experiencia de comunión, nuestra experiencia de comunión con Él, experiencial, porque existe una comunión posicional, porque estamos en Cristo y nada ni nadie nos puede separar, pero podemos estar en Cristo y andar con miedo y con culpa y buscando y buscando y buscando. Interesantísimo observarlo en cada uno. Por eso hay la luz y las tinieblas. Si andamos en la luz, como Él está en la luz, nosotros tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia y nos libera de todo pecado a través de el 1:19, 1 de Juan 1:9. Si citamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y purificarnos de todo mal hacer. ¿Cómo es posible que nada más así? Porque si no se entiende el programa divino, entonces entramos a una serie de formas de tratar de ganar la aprobación de Dios. Y ahí está la religión. El cristianismo no es una religión, es una relación íntima con Dios. Si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros, porque continuamente vamos a tener pecado. Y ahí es cuando lo citamos. Si confesamos los pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad, que son las diferentes expresiones que todos vamos a llevar a cabo todos los días, porque todos los días vamos a pecar. Él quería que no peque, es un mentiroso, pero vamos cada uno de nosotros a determinar cuánto tiempo durante el día estamos en esa condición de pecado. Y la continua referencia al monte Sión y al monte Sinaí
debe de estar presente. El monte Sinaí es para el creyente que anda fuera de comunión buscando la aprobación personal y de otros y de Dios. Y lo único que vamos a recibir al andar buscando la aprobación personal o de otros o de Dios va a ser adversidad producida y permitida por el amor de Dios, porque Él a quien ama disciplina. Es lo que la rectitud de Dios demanda, la justicia de Dios ejecuta, y Él al que ama disciplina. Y desde el jardín del Edén hemos tenido la oportunidad de estar orientados al plan de nuestro Creador y Salvador. Todos estos puntos ya los hemos saboreado, pero son esenciales para continuar orientándonos. Lo cual nos lleva a continuar, porque aquí es lo que quería leer yo, Hebreos, la Sinfonía de Hebreos. Hebreos 12:1, por lo tanto, siendo que tenemos una gran nube de testigos, que son los héroes del Antiguo Testamento, alrededor nuestro, despojémonos de todo peso, cualquier cosa que nos distraiga, y del pecado, o sea, el área de debilidad que tengamos, que tan fácilmente nos enreda, y corramos con aguante y resistencia la carrera que tenemos por delante. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor, el fundador y perfeccionador y consumador de toda la información que tenemos de nuestra doctrina. Cuando Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Hebreos 12:3. Porque considérenlo a Él que ha sufrido, soportado tanta hostilidad por parte de pecadores contra sí mismo, para que no vengan a estar decaídos en su ánimo ni desmayen en sus almas. Hebreos 12:4. Porque ustedes todavía no han formado hasta el punto de sangre, tanto como Cristo lo hizo, una línea de batalla en su combate cara a cara contra el pecado, que es la defensa contra el pecado, que es el máximo uso de los solucionadores. Cita tu pecado, sé lleno del Espíritu, descansa en lo metabolizado, oriéntate a la gracia. Hebreos 12:5. Han olvidado el principio doctrinal de ánimo, el cual es dirigido a ustedes como hijos. Cuando dice, mi hijo, deja de despreciar el castigo del Señor, ni desmayes cuando sea reprendido por Él. Y por eso, han olvidado, era pregunta, ¿han olvidado el principio doctrinal de ánimo, el cual es dirigido a ustedes como hijos? Hijo, mi hijo, deja de despreciar el castigo del Señor, ni desmayes cuando sea reprendido por Él, sino párate firme, habiéndote vestido con el cinturón de la verdad y olvidando lo que queda atrás y extendiéndote a lo que está delante, al premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Hebreos 12:7. Soporten la disciplina cualquiera que sea en la plenitud del Espíritu. Dios los está tratando como hijos.
Porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Hebreos 12, 8. Porque si están sin la disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son ilegítimos y no hijos. Hebreos 12, 9. Además, teníamos a nuestros padres carnales que nos disciplinaban y los respetábamos. No obedeceremos con mayor razón al Padre de los Espíritus y viviremos. Y por eso estar en esta dinámica, en la plenitud del Espíritu, y nada sucede sin autorización divina, y continuar saboreando el punto de vista divino en la plenitud del Espíritu. Hebreos 12:10. Porque ellos, los terrenales, los padres terrenales, nos disciplinaban por un corto tiempo, como les parecía mejor a ellos. Pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que compartamos su santificación posicional, su separación con Dios. Y de ahí la importancia de no dejen de congregarse. Si permanece en mi palabra, serán verdaderamente mis estudiantes y conocerán la verdad y estaremos más libres y más libres y más libres. Ellos nos disciplinaban por pocos días, Hebreos 12 días, como a ellos les parecía, mientras que Él nos disciplina para bien, a fin de que participemos de su santidad, de su unión con la deidad. Hebreos 12:11, al momento, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia, a los que por medio de ella han sido ejercitados. Hebreos 12:12, por lo tanto, fortalezcan las manos débiles y las rodillas paralizadas. 12:13, y enderecen para sus pies los caminos torcidos, para que el cojo no sea desviado, sino más bien sanado. Todo el programa con la dinámica para estar inhalando y exhalando el punto de vista divino, porque en cualquier momento se termina. Hebreos 12:15. Miren bien que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es todo lo que está disponible, a consecuencia de que Dios Padre no escatimó a su propio Hijo. Y Dios Hijo no estimó el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que restringió el uso independiente de sus atributos divinos para recibir todos nuestros pecados. Mientras exclamaba Eloi, Eloi, lama sabachthani, Dios mío, ¿por qué te has separado de mí? Y Él sabe por qué, pero lo registra para que venga a ser un punto a informarse. Se ha separado porque los pecados del género humano le están siendo vaciados. Pero una vez que el último pecado es vaciado, es cuando exclama tetelestai, todo está consumado. Por eso, para los miembros del género humano, lo más importante es orientarnos a esa realidad, citar el pecado y regresar al combate. Hebreos 12:16, 12:15. Miren bien que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brote y cause estorbo,
y que por ella muchos sean contaminados a través de las relaciones. Hebreos 12:16, que ninguno sea inmoral ni profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su propia progenitura. Hebreos 12:17, porque ya saben que fue reprobado a pesar de que después quería heredar la bendición, porque no halló más ocasión de arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Y ahí fue donde tuvimos la oportunidad de estudiar que no es una cuestión emocional, es una cuestión de información. Cita tu pecado, se llena del Espíritu, descansa en lo metabolizado y olvidando lo que queda atrás y extendiéndonos hacia lo que está delante porque los minutos siguen pasando. Hebreos 12:18. No se han acercado al monte que se podía tocar, al fuego encendido, a las tinieblas, a la profunda oscuridad, a la tempestad. Hebreos 12:19. El sonido de la trompeta y el estruendo de las palabras. Al sonido de la trompeta y al estruendo de las palabras, que los que lo oyeron rogaron que no se les hablase más. Todo eso, ese sonido tiene que ver con la ley mosaica. Y este es el monte Sinaí. Ahora, todo lo referente a las diferentes violaciones que ellos iban a tener la oportunidad de participar en su condición de muerte espiritual y todas las consecuencias que les traerá la violación al plan de Dios para sus vidas. Y cada momento, mientras estamos vivos, tenemos la oportunidad de estar orientados o desorientados, porque ya nacimos de nuevo para estar en la plenitud del Espíritu, pero en medio del combate, siendo atacados todo el día estamos siendo atacados. Y por eso es tan importante estar parados firmes, habiéndonos ceñido con el cinturón de la verdad. Y Cristo se presentó como el camino, la verdad y la vida. El plan de Dios para nuestras vidas tiene que ver con la recuperación del espíritu humano a través del nuevo nacimiento. Todo este programa diseñado para entenderlo, si no es una cuestión devocional, para que entendiéramos los detalles. Porque se lo dijo muy claro en el jardín del Edén: si desobedeces, morirás. Y los dos murieron. Y para que hubiera la vida otra vez, era necesario el programa divino de la liberación de los pecados, para dejar de estar intoxicados. Hebreos 12:20 entonces, porque no podían soportar lo que se les mandaba. Si un animal toca el monte, será apedreado, porque se llenaron de normas y estándares de la ley mosaica. Las diferentes expresiones de la presencia de Dios en la vida de Moisés y las diferentes expresiones de la presencia de Dios en cada vida son obvias en importancia en relación con las condiciones del alma
las condiciones del alma. Y la bendición, porque es una palabra que se utiliza, la bendición más grande es estar en la plenitud del Espíritu, en la prisión o en la máxima prosperidad circunstancial. En comunión tenemos la oportunidad de saborear cualquier situación. Aunque Dios utiliza una serie de eventos físicos para orientarnos a estar seguros de la condición del Espíritu, en comunión con Dios o fuera de comunión con Dios. Y cuando estamos fuera de comunión, emergencia, y ya sabemos el número que hay que marcar. Citamos nuestro pecado y regresamos a comunión para estar liberando el tiempo y saboreando cualquier situación. Porque es perfectamente normal estar determinado por circunstancias. Perfectamente normal en las condiciones de la caída. Pero nosotros ya nacimos de nuevo para trascender las condiciones de la caída y trascender cualquier circunstancia y estar en la plenitud del Espíritu en máxima prosperidad y en la plenitud del Espíritu en máxima o mediana prosperidad o adversidad. Y por eso es que la palabra de Dios debe ser metabolizada para poder responder al llamado. Romanos 1:20. Porque desde la creación del mundo, los atributos invisibles de Él, su poder eterno y su naturaleza divina han sido claramente vistos, percibidos, siendo entendidos a través de las cosas que han sido creadas, de modo que no tienen excusa. Nadie tiene excusa para no estar saboreando la máxima felicidad una vez que nacemos de nuevo. Ahora, cuando no hemos nacido de nuevo, nadie tiene excusa para no buscar a Dios. Y ahí está la increíble dinámica en la que vivimos, todos. Y regresamos al monte de Sión. El monte Sión tiene que ver con la continua obra de Dios. Para que continuáramos en comunión con Dios desde el jardín del Edén y la continua oportunidad para cuando estemos fuera de comunión, para marcar el número de emergencia, el 119. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Registrado para que nadie tenga excusa. 1 Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y de ahí la importancia del 1 Juan 1:9. Todo fue pagado en la cruz. Todo fue pagado en la cruz por nuestro Salvador. Dios Hijo hecho hombre. Para ese propósito particular de cada miembro del género humano. Para que naciera de nuevo y para que viviera la dinámica de la plenitud del Espíritu, para tener el apetito para exponerse a la palabra de Dios y crecer en orientación al plan de Dios. Al que no conoció pecado por nosotros fue hecho pecado. Por todo el género humano. Como sustituto
para que nosotros viniéramos a hacer la rectitud de Dios. Segunda de Corintios 5:21, esencial para nuestra cartera. Él hizo al que no conoció pecado, a él que no conoció pecado, a venir a ser pecado por todos nosotros, como sustituto, para que nosotros viniéramos a hacer la rectitud de Dios en él. Cuando dice en él, significa en esa identificación del Espíritu Santo. Somos identificados con Cristo, estamos en Cristo y nada ni nadie nos puede separar. Somos identificados con Cristo por la tercera persona de la Trinidad en ese momento en que respondimos a la iniciación divina. En el instante en que citamos nuestro pecado, nosotros nos identificamos con el plan de Dios, estando llenos del Espíritu. Y en ese estado, que es en comunión con Dios, experiencial, vamos a estar redimiendo el tiempo. Rediman el tiempo es estar en comunión. Ahí es donde lo liberamos. Aunque en cualquier momento una memoria o algún pensamiento puede producir que salgamos de comunión. Efesios 5:14. Por eso Él comunica, despierta. O sea, levántate de tu condición reversionista. Tú que duermes, ven a tener conciencia de tu estatus de reversionista. Levántate de los muertos. Y entonces, Él brillará en Cristo. En Cristo, ¿por qué? Porque la palabra de Dios va a estar circulando entre un marco de referencia, centro de memoria. Y puede estar en la prisión y querer que otros compartan tu felicidad. Filipenses 2:2. Quiero que compartan mi felicidad. Y olvidando lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, al premio del supremo llamamiento. Efesios 5:15, por lo tanto, estén alertas en cuanto a la exactitud de cómo caminan, no como sonsos, sino como sabios, en el monte Sión, no en el monte Sinaí, buscando la aprobación de Dios a través de cumplir con los mandamientos. Los mandamientos no son para tener comunión con Dios, son para informarnos de lo que se refiere a los diferentes puntos donde vamos a estar fuera de comunión y estar vigilantes. 5:17, Efesios, a consecuencia de esto, el hecho de que debemos comprar el tiempo con el capital divino de su palabra. Tenemos el capital divino de su palabra disponible a través de inhalarlo y metabolizarlo. Y en esa forma dejamos de ser ignorantes. Y venimos a entender completa y totalmente la voluntad, el propósito, la política, el diseño del Señor, su majestad. Funcionando, no buscando la aprobación de Dios, sino saboreando quiénes somos para Dios en la plenitud del Espíritu, aunque todos los días nos vamos a resbalar. El día que no se resbala es un mentiroso. Y por eso la importancia de este increíble lujo. No existe lujo más grande en nuestra existencia que el tener acceso a estar exponiéndonos a toda esta información. Dejen de estar intoxicados con vino, Efesios 5:18,
o con lo que se intoxican, por medio del cual hay abandono, un estilo de vida de autoabsorción, porque eso es una forma perfectamente natural en las condiciones de la caída. Cuando estamos fuera de comunión, estamos en las condiciones de la caída, estamos en las condiciones del jardín del Edén después de haber rechazado el programa divino. Por medio del cual hay abandono, pero sigan estando llenos del Espíritu. Ahí está, presente, activo, imperativo. Efesios 5:18 para la cartera. Romanos 8:32. ¿Quién, referencia a el Dios, quien no escatimó ni siquiera a su propio Hijo, que es la provisión de nuestra gran salvación, sino que lo entregó para ser juzgado como sustituto por todos nosotros, referencia a todos los miembros del género humano, sin importar su condición social, su condición económica o cualquier cosa que le demos importancia. Y con esa realidad, ¿cómo Dios Padre no nos dará con Él, con Jesucristo, en gracia, como regalo a nosotros, los miembros de la familia real, para nuestro beneficio, todas las cosas? O sea, todo lo que Él considera que necesitamos? Es algo muy importante. Todo lo que considera que necesitamos. Hebreos 12:22. Más bien, se han acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la reunión de millares de ángeles. El uso más importante de la palabra Sión, en un sentido teológico, es que Sión es usado figurativamente para Israel como el pueblo de Dios. Isaías 60:14. El significado espiritual de Sión continúa en el Nuevo Testamento, donde le es dado el significado cristiano al reino espiritual de Dios, la Jerusalén celestial. Hebreos 12:22 y Apocalipsis 14:1. Pedro se refiere a Cristo como la piedra angular de Sión en 1 de Pedro 2:6, que vamos a estar ahí próximamente. Por lo cual, también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. El monte Sión representa el plan de Dios diseñado desde antes de la creación del universo para las criaturas con libre albedrío. Porque normalmente, pues la condición normal es andar pensando que la felicidad tiene que ver con cosas, situaciones y personas. Y esa es una felicidad circunstancial, pero podemos estar condenados para toda la eternidad y tener una felicidad circunstancial, aunque con momentos de miseria, de autolástima, y siempre buscando y buscando y buscando. Pero al estar inhalando el punto de vista divino, aunque vamos a tener momentos durante el día en que vamos a caernos, tenemos la oportunidad de orientarnos
a través de exponernos a toda esta información. El monte Sión entonces representa el plan de Dios diseñado desde antes de la creación, de la creación del universo, para las criaturas con libre albedrío, que iba a crear para que nacieran de nuevo, después de que nuestros primeros padres desobedecieron y comieron del fruto prohibido y como consecuencia murieron. Y todos los detalles son repetidos y puestos a nuestra disposición para que gocemos la sinfonía, aunque todos los días nos vamos a caer, todos los días vamos a pecar. El que diga que no peca es un mentiroso. Pero la importancia es entender qué pasó, citamos nuestro pecado y regresamos a comunión. Si desobedeces, morirás. Se lo dijo. Tanto a ella como a Adán comieron del fruto prohibido. Murieron espiritualmente y toda su descendencia nació cuerpo con naturaleza del pecado y un alma, pero sin espíritu humano, pero todo diseñado desde antes de la creación del universo para que el espíritu humano viniera a estar disponible. Y cuando eso sucede, está registrado en la omnisciencia de Dios, de tal forma que en el Antiguo Testamento tiene la misma oportunidad que en el Nuevo Testamento. Y además con el resultado de la desobediencia, la condenación eterna. La condenación eterna. Y sin un espíritu humano, que es lo que se perdió al morir espiritualmente. Detalles que son comunicados y comúnmente se ignoran a menos que estemos inhalando todos estos detalles. En lo que se refiere al espíritu humano, el espíritu humano se adquiere en el momento de responder a las buenas noticias y en ese momento estamos en la plenitud del espíritu, pero ya en el increíble combate, en donde podemos permanecer tirados en el estiércol toda nuestra vida o con el libre albedrío para buscar a Dios y siempre va a estar disponible para citar nuestro pecado y al estar en comunión para crecer espiritualmente. Además, con el resultado de la desobediencia, entonces vino la condenación eterna. Sin embargo, todo estaba diseñado desde antes de la creación del universo para la recuperación del espíritu humano. Y lo más extraordinario, para crecer espiritualmente. No nada más recuperar el espíritu humano, sino para crecer espiritualmente y entender todo el programa y saborear una felicidad especial y particular de una relación íntima con Dios. Y esto a través de estar llenos del Espíritu. Nos hemos acercado entonces al monte Sión en el instante de nacer de nuevo. Y de ahí la importancia de estar creciendo y creciendo y creciendo cada 24 horas. Obedeciendo el mandato, crezcan. Presente, activo, imperativo. Crezcan en gracia y en el conocimiento de Jesucristo. 1 de Pedro 3:18, porque Cristo también murió por los pecados una sola vez, para siempre. El recto, que es Jesucristo en su humanidad perfecta, como sustituto por los no rectos, que son los que hacen el mal, que es
todo el género humano. Y murió como sustituto para llevarnos a Dios, siendo la verdad, por un lado, muerto en la carne, pero por otro lado, vivificado por medio del Espíritu. Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Y esto ha estado disponible para todos los miembros del género humano, no importa el lugar o el tiempo en que nazcan. Porque nadie tiene excusa para no buscar a Dios. Y una vez que respondemos a la iniciación divina, nacemos de nuevo para continuar utilizando el mismo libre albedrío que produjo la caída. Es el mismo libre albedrío que produce el crecimiento espiritual. Y para eso hay que estar liberando el tiempo. Por eso traje la sinfonía, Efesios 5:16. Sigan redimiendo, o sea, comprando, liberando el tiempo, porque los días son malos, o sea, llenos de maldad del punto de vista cósmico, buscando la felicidad en cosas, situaciones y personas. Juan 3:6. Aquello que es nacido de la carne, o sea, de la naturaleza del pecado, carne es, y aquello que es nacido del Espíritu, espíritu es. O sea, espiritualmente vivos. En el momento en que nacimos de nuevo, venimos a estar espiritualmente vivos en nuestra posición, pero nos permitió continuar viviendo para que nuestra experiencia, que tuviéramos el apetito para continuar exponiéndonos a la palabra de Dios. Y por eso es que le dijo muy claramente a Nicodemo: usted necesita nacer de nuevo. En Juan 3:7, no te asombres que te haya dicho, tú debes de nacer de nuevo. Usted necesita nacer de nuevo, registrado para que entendamos la importancia del nuevo nacimiento, que es cuando recuperamos el espíritu humano para identificarnos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y con eso terminamos esta sesión para, si Dios nos lo permite, continuar este privilegio en la próxima. Gracias, Dios Padre, por el regalo que nos das de exponernos a la verdad y vivirla. Te pedimos que lo que acabamos de inhalar venga a ser para nuestro crecimiento espiritual y para la gloria de nuestro Salvador. Te lo pedimos en su nombre. Amén.